Unos minutitos, por favor. Tenemos algunos problemitas. En un momentito lo solucionamos. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Martínez, ya la licenciada Hilario me ha presentado, mucho gusto en conocerles. Bueno, el tema que me ha tocado exponer el día de hoy es la etapa preparatoria, ¿no? Para ir refrescando conocimientos, ¿alguien me podría decir en qué hemos culminado la anterior clase? Si podrían levantar la manito, lo voy a pedir ayuda a la doctora Juana Gabriela Calani. Ujú. Buenas tardes, sí. Sí. ¿Cómo está, colega? Buenas tardes. Quisiera saber si tiene algún conocimiento de lo que ya hemos llevado la anterior clase, cosa de poder iniciar con el curso, o si alguien me podría, ahorita, si alguien podría, digamos, decirnos en qué hemos tenido la anterior clase para refrescar conocimientos y continuar, porque la etapa preparatoria es la que sigue, ¿no? A la etapa preliminar, la etapa preliminar que ustedes ya tienen conocimiento. Muy bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la etapa preparatoria, ¿ya? Sí. Perdón. Buenas tardes, doctor. Yo tengo de mis apuntes que hemos quedado en la parte de sujetos procesales, en la etapa preliminar. Hasta ahí creo que hemos avanzado. Eso es lo que tengo. Bien, entonces bien, estamos en esta corriente, ¿no? Entonces, la etapa preliminar. La etapa preliminar entonces culmina con un pronunciamiento del fiscal. Ya puede ser con una imputación formal o puede ser con un rechazo, ¿no ven? Imputación formal cuando existen suficientes elementos de convicción que demuestren que el investigado en ese momento sindicado es el autor del hecho. Y un rechazo cuando no hay elementos suficientes que se puedan demostrar su autoría en este hecho. Entonces, que culminamos con dos actos en la etapa preliminar, ¿no? Con la imputación formal o con lo que es el rechazo. Bien, ¿cómo vamos a aperturar entonces la etapa preparatoria? Con justamente la imputación formal, ¿ya? La imputación formal, entonces, tienen que estar todos sus elementos fundamentales para que esta imputación formal sea válida. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que estar debidamente identificado el agresor. Bueno, aquí tenemos una foto, no sé si se puede apreciar, si me podrían confirmar, por favor. Se ve correctamente, doctor. Ya, entonces, esta es la imputación formal, ¿ya? Entonces, acá individualiza precisamente al supuesto agresor del hecho. En este caso estamos hablando de un señor Raúl. La imputación formal tiene que estar debidamente fundamentada. Entonces, acá está la fundamentación jurídica, ¿no? Que nos están diciendo que en cuanto al artículo 301 y 302, el fiscal está presentando su imputación formal. ¿Alguien tuviera el artículo, alguien tuviera el código de procedimiento penal a la mano? Bueno, entonces continuemos. Dígame. Sí, ya, por favor, colega, el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, por favor, si le podríamos dar una lectura. Ya. Indica, imputación formal. Cuando el fiscal objetivamente identifique la existencia del hecho y la participación del imputado,
Formalizará la imputación mediante resolución fundamentada que deberá contener 1. Los datos de identificación del imputado y de la víctima y su individualización más precisa. Inciso 2. El buzón de notificaciones de ciudadanía digital del imputado, de la víctima y, en su caso, del querellante. Inciso 3. El nombre y buzón de notificación de ciudadanía digital de los abogados de las partes. Inciso 4. La descripción del hecho o de los hechos que se imputan, con indicación de tiempo, modo y lugar de comisión y su calificación provisional. La descripción de los hechos deberá estar exenta de adjetivaciones y no puede ser sustituida por la declaración de los actos de investigación ni por categorías jurídicas o abstractas. Inciso quinto. La solicitud de medidas cautelares, si procede tramitándose de detención preventiva, además la indicación del plazo de su duración. En caso de multiplicidad de imputados, la imputación formal deberá establecer de manera individual y objetiva, con la mayor claridad posible, el o los hechos atribuibles a cada uno de ellos, su grado de participación y los elementos de prueba que sustentan la atribución de cada uno de los hechos. Muchas gracias, colega. Entonces, esta imputación formal, como ya ha podido apreciar en el artículo, es un elemento clave en el desarrollo del proceso. ¿Por qué? Porque en primera instancia estamos dando el inicio a una nueva etapa, que es la etapa preparatoria. Y tiene que estar, como dice, ¿no?, la norma, tiene que estar debidamente fundamentada en tiempo, modo, espacio. Si no tienen estos elementos, estos requisitos esenciales, esta imputación formal puede ser susceptible a que sea incidentada y que pueda inclusive quedar nula. Entonces, la autoridad fiscal, al momento de elaborar este documento, tiene que ser muy meticuloso. Entonces, vamos por las partes, ¿no? Nos dice los datos de la identificación del imputado. Acá tenemos. ¿A quién estamos imputando? A este señor Raúl. ¿No? Tenemos el nombre de su abogado defensor, su celular y su domicilio procesal. Tenemos también los datos de la denunciante, que en este caso es la mamá de la víctima. Tenemos los datos también de la menor víctima, ¿no? Que en este caso en particular, tenía 6 años al momento de los hechos. Bien, tiene que haber, como decía, ¿no? El inciso 4, la descripción de los hechos en cuanto al tiempo, modo y espacio. O sea, cómo, cuándo y dónde ha sucedido el delito. Entonces, aquí estamos ya apreciando la relación circunstanciada de los hechos, que nos indican, ¿no?, que el señor Raúl Canaviri agredió sexualmente con toques a las partes íntimas, penetrando. Entonces, ya están indicando cómo, ¿no? El señor Raúl ya ha empezado a agredir a la víctima con toques en las partes íntimas. ¿Cuándo? Dice aquí, en fecha 1 de enero, ¿no? Entonces tenemos que seguir avanzando y también nos va a decir dónde era esto. Y aquí también nos dice que era en el departamento de La Paz. Eh, Según estos delitos, bueno, la mayoría de esos delitos de agresión sexual, las víctimas no logran tener un testimonio totalmente adecuado conforme lo que están pidiendo los requisitos, porque por el trauma que están pasando. Entonces, a veces los agresores también llevan a las víctimas a lugares desconocidos de la ciudad de La Paz. Entonces, siempre es adecuado precisar el lugar de los hechos, ¿no? Como la víctima no recuerda exactamente a qué lugar la han llevado. Aquí dice en el Departamento de La Paz. Entonces ya, tenemos que entrar a la adecuación jurídica, ¿no? Entonces ya aquí estamos viendo cuáles son los elementos de convicción que el fiscal tiene para elaborar esta imputación formal. Entonces, ¿qué elementos ha recabado el fiscal en la etapa preliminar, ¿no? Entonces, en este caso tenemos todo lo que el fiscal ha hecho en lo que han llevado a la anterior clase en la etapa preliminar. ¿Para qué? Para tener esta imputación formal. Entonces, ¿qué ha hecho aquí el fiscal? Ha conseguido el formulario único de denuncias. También se tiene el inicio de investigaciones, también se tiene el informe psicológico, las directrices de la investigación, la citación al sindicado, los requerimientos que se han realizado, las medidas de protección, en sí todos los elementos. También tenemos la cédula de la víctima que acredite su edad, la cédula de los progenitores que acrediten su relación que tienen con la víctima. También tenemos acá un acto importante que se ha hecho en la etapa preliminar, que viene a ser la
el informe de la entrevista en cámara Gesell. ¿No? Entonces son todos estos elementos que van a sostener que el ahora imputado es con probabilidad el agresor del hecho. Y por eso, como les iba indicando, el fiscal tiene que ser muy meticuloso al elaborar este documento para no, para que este documento no sea incidentado en un futuro, ¿no? Entonces aquí ya también tenemos todos los elementos que han fundamentado que el fiscal realice esta imputación formal. Em, y los va a describir, ¿no? No solamente es nombrarlos, los describe. Entonces, ¿cuál es la parte más importante del informe psicológico? Y aquí el fiscal indica, ¿no? Cómo ha sido que la víctima ha empezado a hablar toda la agresión que ha sufrido, ¿no? Están los elementos que yo les iba indicando ya de manera más fundamentada. No solamente están mencionados en la imputación, sino que también tienen que introducirlos y tienen que estar bien fundamentados, ¿no? Y también descritos. Entonces también aquí estamos hablando de la declaración de la denunciante, el informe de cámara Gesell de la víctima. También tenemos, ¿no? Cómo es que la víctima va relatando. En los delitos de agresión sexual se tiene que tener en cuenta generalmente suceden en cuatro paredes, ¿ya? Entonces no podemos esperar testigos, no podemos esperar eh, pruebas gráficas, científicas, ¿no? Basta con su declaración. Entonces, por eso es que la víctima también tiene que adecuarse y tiene que estar de la manera más fluida, ¿no? Su declaración. Y por eso están tomando en cuenta su declaración, porque la declaración de la víctima en estos delitos es prueba fundamental. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el informe social y bueno, tiene que también la imputación formal, tiene que estar debidamente fundamentada, ¿no? Entonces también, y es lo que les iba indicando, ¿no? Que la declaración de la víctima es prueba fundamental. Así lo han establecido los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo en el caso Fernández Ortega versus México o Espinosa González versus Perú. También tenemos acá en Bolivia un caso que ha creado jurisprudencia internacional, que es el caso Angulo Lozada versus Bolivia, ¿no? Y estos actos tienen que estar adecuados al tipo penal, ¿no? Entonces tienen que constituirse los elementos mínimos, no, los elementos esenciales para el tipo penal. Entonces, ¿qué van a hacer? La acción, ¿no? Entonces la acción va a ser entonces la agresión sexual que se ha realizado. La culpabilidad, ¿cuál es la sanción que se va a establecer por este delito? ¿No? Y que también que sea esta conducta sea plenamente reprochable. La tipicidad, que esta conducta tiene que adecuarse a un artículo del Código Penal, ¿no? En este caso es el caso de el artículo es 308 bis, porque sí, en la declaración de la víctima no solamente hay toques impúdicos, sino también refiere que ha habido penetración. Y la antijuricidad. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico protegido que vamos a estar acá salvaguardando? Va a ser la integridad física y sexual de la víctima, ¿no? Ahora bien, el fiscal, entonces, con todos estos elementos, va a demostrar la probabilidad de la autoría y va a realizar la imputación formal en contra del agresor, que en este caso es Raúl Canaviri. Asimismo, el fiscal tiene que pedir, va a pedir en su imputación formal, ya sea la aplicación de medidas cautelares personales o reales, ¿no? En este caso está pidiendo aplicación de medidas cautelares personales. En la pena máxima, o sea, la sanción máxima, la medida cautelar más gravosa, viene a ser en este caso la detención preventiva, ¿ya? Para poder obtener en la audiencia de medidas cautelares una detención preventiva, hay que enervar los artículos 234 y 235. Bueno, hay que fundamentarlos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que se tiene que asegurar durante, como les iba diciendo, ¿no? A partir de la imputación formal, que es otra etapa, la etapa preparatoria, tenemos que asegurar la presencia del ciudadano, en este caso Raúl, durante todo este proceso. ¿Ya? Por eso está pidiendo medidas cautelares el fiscal. ¿Por qué? Porque está pidiendo que el ahora imputado no se escape del país o no permanezca oculto en el país, ¿no? Entonces, por eso está pidiendo la detención preventiva. Pero no solamente es pedir, hay que fundamentar, ¿ya? Entonces, en este caso, ya está acreditando lo que es el peligro de fuga, ¿no? Aquí, ¿qué nos dice?
que según el artículo 234, numeral 4 y numeral 7, alguien por favor si me lo podría leer, el 234, el numeral 4. Ya, yo lo tengo acá a la mano, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 234, numeral 4? El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no someterse al mismo. Existen sentencias constitucionales que nos indican que la declaración de la víctima puede ser también considerado para poder sustentar este riesgo, toda vez que conforme la víctima cuando es menor de edad goza de un principio esencial, que es la presunción de verdad. Entonces, en este caso, el señor Raúl tenía actos preparativos de fuga y por eso es que la autoridad fiscal está fundamentando el artículo 234, numeral 4. Así también el numeral 7, porque estos delitos no solamente hacen que la víctima, por declarar en contra del agresor, corran peligro, sino también la misma sociedad. Y también está fundamentando el artículo 235, numeral 2, porque en el desarrollo del proceso, este señor Raúl o sus familiares pueden influenciar negativamente, como dicen, ¿no? La influencia negativa, ya sea sobre la víctima o sobre los testigos. Y en este caso los testigos vendrían a ser los progenitores de la víctima porque son los primeros que saben generalmente, ¿no? La agresión sexual que ha sufrido su hija cuando ella ya rompe el silencio. Entonces, ¿qué más? El fiscal, como pueden ver en esta última parte de esta foto, de esta diapositiva, ¿qué está pidiendo? Detención preventiva en el penal de San Pedro sin plazo, ¿ya? ¿Por qué está pidiendo sin plazo? Porque hay un enfoque de perspectiva de género, ¿no? Y para los delitos de violación INA no hay plazo en la detención preventiva. No es necesario. Claro que esta imputación formal puede ser susceptible de apelación, porque si bien el fiscal está pidiendo sin plazo, también tenemos que tener en cuenta que hay un principio, el principio de temporalidad. Entonces, el fiscal siempre tiene que pedir un plazo para la detención preventiva. ¿Para qué está pidiendo este plazo? Para que pueda realizar actos de investigación. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pidiendo aquí? Está pidiendo detención preventiva ¿para qué? Para realizar la valoración médico-legal a la víctima, para hacer una valoración psicológica complementaria. Está pidiendo también la declaración de más testigos, está pidiendo también pericias, la pericia biológica, también está pidiendo la pericia psicológica, entonces también está pidiendo los tratamientos al CAT y bueno, al CEPROSI. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el fiscal en esta imputación formal? Es la detención preventiva, pero no lo está pidiendo de manera lírica, ¿no? Hemos visto que está fundamentando. ¿Por qué? Porque existe peligro de obstaculización y riesgo un peligro de obstaculización y un peligro efectivo también para la víctima. Entonces, por todos estos elementos, el fiscal está solicitando la detención preventiva. ¿Y qué va a hacer en este tiempo? Porque está pidiendo la imputación, mejor dicho, está pidiendo la detención preventiva justamente para recabar más elementos de prueba y en una siguiente etapa poder utilizarlos conforme lo establece la norma adjetiva penal. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna consulta? Perfecto. Entonces, esto es la imputación formal, ¿no? Entonces, hemos terminado la etapa preparatoria, la etapa preliminar, el fiscal ha emitido su imputación formal. Ahora bien, si el fiscal no ha considerado los elementos de convicción, no hay esos, todo lo que les hemos en la imputación formal, no hay. ¿Qué quiere decir? No hay pruebas, no hay una correcta identificación por parte de la víctima hacia su agresor, entre otras cosas. ¿Qué va a sacar el fiscal? Va a sacar un rechazo, ¿no? ¿Y aquí qué dice? El artículo 304. ¿Alguien me podría ayudar con el artículo 304 del Código de Procedimiento Penal, por favor? Doctor, Sí, por favor. rechazo, artículo 304. El fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia, querella o las actuaciones policiales cuando
Inciso 1. Resulte que del hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado no ha participado de él. Inciso 2. No se haya podido individualizar al imputado. Inciso 3. La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación y, inciso 4. Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso. En los casos previstos en los numerales 2, 3 y 4, la resolución no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias que la fundamentan o se mantenga el obstáculo que impide el desarrollo del proceso. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ese es el rechazo, ¿no? Que en pocas palabras nos dice que va a rechazar porque el hecho no ha existido o que no esté tipificado como delito o que, como le digo, ¿no? La víctima no ha identificado plenamente a su agresor. Entonces, no hay una probable participación en este hecho o que no lo ha podido individualizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la herramienta jurídica para nosotros como abogados cuando somos notificados con un rechazo? Ya, aquí tenemos la figura de la objeción al rechazo. No, está también en el artículo 305. ¿Alguien, por favor, si me podría ayudar? Doctor, ¿lo puedo leer? Por favor. Ya. Artículo 305. Objeción de rechazo. El Ministerio Público notificará la resolución a las partes y a los abogados dentro del plazo de 24 horas a través de los buzones de notificaciones de ciudadanía digital. Las partes podrán objetar la resolución de rechazo dentro del plazo de 5 días siguientes a su notificación ante el fiscal que la dictó. Recibida la objeción, remitirá los antecedentes al fiscal departamental y al control jurisdiccional dentro del plazo de 24 horas bajo responsabilidad. El fiscal departamental, dentro de los 10 días siguientes, determinará la revocatoria o ratificación del rechazo. Si dispone, la revocatoria ordenará la continuación de la investigación y, en caso de ratificación, el archivo de obrados. En ambos casos, la decisión deberá ser notificada al control jurisdiccional en el plazo de 24 horas bajo responsabilidad. Cumplido el plazo sin que se hubiere presentado la objeción, el fiscal comunicará al control jurisdiccional dentro del plazo de 24 horas la resolución de rechazo y que la misma no fue objetada. La resolución de rechazo no impedirá la conversión de acciones a pedido de la víctima o del querellante. Bueno, varios elementos que rescatar, ¿no? Esencialmente los plazos, ¿ya? Entonces sale el rechazo. El fiscal tiene que notificar a las partes en 24 horas, ¿no? Como nos dice. Las partes van a poder objetar en el plazo de 5 días hábiles. O sea, me notifican a mí un viernes, sábado, domingo, no corre. Lunes, martes, miércoles, jueves. Tengo hasta el siguiente viernes para presentar mi rechazo. ¿Ya? Esa es la primera parte, el plazo para poder objetar. Ahora también aquí la norma dice, ¿no? Que una vez que el fiscal, ¿ante quién hay que presentar esta objeción? Ante el mismo fiscal que ha emitido el rechazo, ¿ya? Entonces, 5 días, presento mi objeción ante el mismo fiscal que ha emitido el rechazo. Este fiscal tiene que agarrar esta objeción y tiene que remitir los antecedentes a la Fiscalía Departamental. ¿Se entiende, no? Yo presento mi objeción al rechazo al mismo fiscal, al fiscal de materia. El fiscal de materia, en el plazo de 24 horas, tiene que elevar el informe, estos actuados al superior jerárquico, que vendría a ser el fiscal departamental. ¿Ya? Entonces, el fiscal departamental, ¿cuántos días tiene para pronunciarse con la resolución que corresponda? Ahora bien, tiene 10 días. ¿Ya? ¿Qué va a hacer con este rechazo? Puede confirmarlo o puede revocarlo. Si lo confirma, ya. Pero si lo revoca, entonces el fiscal departamental tiene que devolver los sobrados al fiscal de materia, o sea, de la fiscalía departamental, al fiscal de materia para que continúe con su investigación. ¿Ya? Acá, evidentemente, nos dicen plazos de 24 horas, de 10 días, pero, perdón.
En la práctica, señores, no es así. Siempre hay sobreabundante tiempo, siempre hay, bueno, vamos nosotros a fiscalía para pedir que los remitan obrados, pero siempre hay observaciones o hay carga procesal, entonces tenemos que aplicar las herramientas que nos establece el Código de Procedimiento Penal, que en primera instancia, como nos está indicando también la misma objeción, que el fiscal tiene que comunicar los actuados, ¿no? ¿A quién tiene que comunicar los actuados? Al juez. Este juez se constituye en juez de control jurisdiccional. Entonces el fiscal no puede hacer sus actos por su parte. Es el fiscal y el juez. Entonces, todo lo que haga el fiscal tiene que saber el juez. Y también nosotros como partes, cuando el fiscal no está cumpliendo los plazos que está estableciendo de aquí el artículo 305 de manera objetiva, de manera clara, no los está cumpliendo, nosotros como partes también podemos ir a hablar con el juez de control jurisdiccional, ¿no? Entonces hay que presentar justamente un memorial de control jurisdiccional. ¿Para qué? Para que el fiscal informe al juez por qué no está enviando los antecedentes a la departamental y que el juez lo conmine a realizar y a cumplir los plazos, ¿no? Entonces es importante saber aplicar las herramientas jurídicas que tenemos para poder hacer cumplir los plazos que nos está estableciendo la ley. Miren, yo tengo un caso en particular que un rechazo, él obviamente se ha objetado en el tiempo hábil y oportuno, pero el fiscal ha durado 3 meses en realizar la remisión, ¿no? Entonces, no solamente es el control jurisdiccional, tenemos también las quejas a la fiscalía, tenemos también la acción de libertad en cuanto al debido proceso, ¿no? Entonces, siempre hay herramientas jurídicas para hacer cumplir los plazos procesales, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda sobre el rechazo? Mm. Sí, por favor, yo estaba levantando la mano. Ahí así, síganos. Era respecto a lo que usted ha mencionado para emitir rechazo. Ujú. Generalmente no se ve el trabajo de la fiscalía cuando hacen la relación de los hechos. En todo lo que por lo menos he podido apreciar en el trabajo que he tenido se ve que hacen un copia y pega de la denuncia y no hay el trabajo efectivo de la cabeza de investigación. Entonces, cuando se hace la objeción de rechazo, generalmente arguyen eso de que hay mucha carga procesal y que por eso no han podido hacer, pero ese es el trabajo de la fiscalía. En uno de los argumentos decían, la víctima no ha aportado mayores elementos o indicios y nosotros decíamos, pero ¿y cuál era el trabajo del fiscal? Entonces, en esa parte no sé si podría vincular los dos aspectos, el del rechazo y el de la objeción, por favor. Ya, bueno, como les iba diciendo, ¿no? Cuando ustedes ven que el fiscal no está cumpliendo con lo que le dice el Código de Procedimiento Penal, y no solo el Código de Procedimiento Penal, la ley del Ministerio Público, nosotros podemos utilizar el control jurisdiccional. Ya, esa es la herramienta más aconsejable. ¿Para qué? Para que el fiscal no nos siga diciendo lo mismo de que hay mucha carga, de que la víctima no promueve. Entonces, todos estos elementos se tiene que hacer en la etapa pertinente. Si estamos en la etapa preparatoria, preliminar en este caso, y el fiscal no está emitiendo requerimientos, no está actuando con la máxima oficiosidad que establece, ¿no?, el Código de Procedimiento Penal, tenemos un lugar. Y bueno, la misma norma nos establece que es el lugar que le controla al fiscal, es el juez de control jurisdiccional, ¿no? Entonces, primer aspecto, si el fiscal no está cumpliendo con lo que tiene que hacer y aún estamos en etapa preliminar sin que haya emitido una resolución, es un momento idóneo para nosotros presentar memorial de control jurisdiccional, justamente mencionando todos estos aspectos, ¿ya? Ahora bien, tenemos un rechazo, están los elementos que nos estaba diciendo la colega, pero ya está con rechazo. Entonces, tenemos que, en la etapa de la objeción, en la vía de la objeción, hay que mencionar todos los aspectos porque esta objeción va a ser realizada, bueno, va a ser analizada por el superior jerárquico, que es en el caso, es el fiscal departamental. Entonces, si en la etapa preliminar, si el fiscal no ha emitido ninguna resolución, es un momento idóneo ¿para qué? Para hacer
Primero, el control jurisdiccional. Y segundo, también no estamos exentos de también poder realizar una queja a Fiscalía Departamental. Ahora bien, tenemos el rechazo. Este ya tiene su propio procedimiento, que es la objeción, y lo más aconsejable es poner todos los percances que se ha tenido en esta investigación en la objeción para que el fiscal departamental conmine al fiscal de materia a cumplir con los plazos y a cumplir con este principio de máxima oficiosidad. ¿Ya? Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta? Silvia Escobar. Doctor, aprovechando su experticia, una consulta. Yo tengo un caso donde un niño menor de edad ha sufrido violencia. Sin embargo, en la imputación no se le ha dado medidas cautelares a la víctima, a la parte sindicada, y tampoco, y ahora la parte sindicada ha solicitado garantías para ella y el fiscal le ha dado curso. En este sentido, ¿qué acción sería la más prudente? Porque en realidad el sindicado está pidiendo garantías por parte de la denunciante y también de la víctima, que es un niño o niña adolescente. En tal caso, ¿qué acciones yo podría tomar? Como usted acaba de referir, ¿puedo solicitar control jurisdiccional? ¿O qué Ujú. acción sería la más prudente? Por favor, si me podría orientar en este punto, le agradecería mucho. En este caso tendríamos que analizar bien el documento, el requerimiento que están solicitando. No pueden ser garantías unilaterales que esté solicitando justamente el imputado. eh, si es garantías que está pidiendo él a su favor por parte de la familia de la víctima, la verdad te estaríamos yendo totalmente contra la naturaleza de lo que son las garantías, que en realidad en Bolivia no hay garantías, sí hay un área de la FELC-CC que son las el área reconvencional, creo que es donde se otorgan garantías, pero en estos delitos de agresión sexual eh, bueno, operan las medidas de protección especial, ¿ya? Ahora bien, si el fiscal en su imputación formal está pidiendo detención domiciliaria, nosotros como partes Perdón, doctor. podemos, No sí, ha solicitado medidas cautelares para las partes indicadas. O sea, esa es la parte que me tiene confundida. En la imputación no ha solicitado medidas cautelares, ni tampoco el menor ni la parte denunciante, que sería la madre, tiene medidas de protección. Aparte, la parte sindicada ya ha solicitado garantías para ellos y el fiscal le ha dado curso. por garantías pues para la víctima, ¿no ve? No, doctor, la parte sindicada ha pedido garantías para ellos. Para ellos. Exacto. Mm, Ya, como les iba indicando, ¿no? Ve, primero sobre las medidas cautelares, yo creo que ha tenido que solicitar o bien detención preventiva o bien detención domiciliaria. ¿No? Entonces hay que analizar bien esa imputación formal, porque si digamos, bueno, yo estoy queriendo suponer porque sí o sí tiene que solicitarlas, o si no tendría que ver el documento como tal. Si está pidiendo ¿qué es, detención domiciliaria, nosotros como partes, justamente al juez de control jurisdiccional, hay que presentar un memorial ampliando riesgos procesales. ¿No? Y ahí tenemos que poner que el artículo 234 numeral 7 que es un peligro efectivo para la víctima y para la sociedad. ¿Por qué es un peligro efectivo para la víctima y para la sociedad? Primero para la víctima, porque en este caso el agresor debe ser el papá, ¿no ven? Es una inquilina. Ya, es una inquilina, ¿no? Entonces, por su situación de doble vulnerabilidad de la víctima, siendo mujer y menor de edad, ya estaríamos acreditando estos riesgos, ¿no? Entonces, lo que yo hago en estos casos, cuando el fiscal está pidiendo detención domiciliaria, con un memorial pido lo que son la ampliación de riesgos procesales, ¿ya? En este momento no lo tengo en la mano, lo que son la jurisprudencia, porque yo me baso en jurisprudencia que según la declaración de la víctima, este riesgo también es latente para la misma, conforme a la sentencia constitucional, yo que sé, 01/2025, me estoy ahorita inventando, no la tengo en la mano, que indica que este peligro, y bueno, ¿no? Ya desarrolla la jurisprudencia, igual también con el artículo 2 con el 235 numeral 2 la influencia negativa, que existe en sentencias constitucionales que nos dicen, ¿no? Que el imputado en libertad puede influenciar sobre la víctima, inclusive hasta la
hasta la sentencia, hasta la ejecutoria de la sentencia, ¿no? Entonces yo siempre amplío riesgos procesales con jurisprudencia. ¿Ya? Ese es el primer paso que yo aconsejaría, que si tenemos donde el fiscal está solicitando detención domiciliaria, nosotros con memorial solicitar la ampliación de riesgos procesales para pedir justamente la detención preventiva. ¿Y cómo ampliamos estos riesgos procesales? Con jurisprudencia generalmente. Ya, ahora bien, sobre las garantías, ¿esas garantías las ha visto en el JL o dónde las ha visto? En el JL están solicitud de la parte sindicada, garantías por parte de la víctima y En del ese momento tendría que usted objetar ese memorial, objetar el memorial. No hay una norma específica que nos digan que podemos objetar memoriales en el JL, pero en la práctica se puede objetar los memoriales. Y justamente ya estamos ahí, ya la respuesta nos estamos dando nosotros, ¿no? Que por qué él te está pidiendo garantías si él es el sindicado, él es el investigado, no es la víctima. Igual existen sentencias constitucionales que es la víctima que tiene que solicitar estas garantías, porque si las solicita la otra parte son revictimizadoras. Entonces hay que objetar ese memorial, cosa de que el fiscal, una vez ya leyendo el memorial de la parte sindicada en este caso y leyendo nuestro memorial, ya pueda requerir lo que en derecho corresponda, ¿no? Lo que yo aconsejaría es, bueno, en su momento, ¿no? Haber objetado ese memorial, porque esa prueba no tiene pertinencia, ¿no? Hay justamente el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal que nos indica, ¿no? Artículo 306, proposición de diligencias. Las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria. El fiscal podrá aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles. En base a estos tres vertientes, habría que objetar ese memorial. No es lícito porque él no está siendo no es la víctima en el presente caso. Tampoco es pertinente porque las garantías se le dan a la víctima, no al sindicado o imputado. No, y tampoco va a ser útil en esta investigación. Entonces, es lo que la figura que yo recomendaría. Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces, ya estamos con la imputación formal, ¿no? Entonces, estos son los actos que van a dar inicio a la etapa preparatoria, ¿no? La imputación formal y el rechazo, ¿ya? Bien, justamente como les iba indicando, ¿no? Las medidas cautelares. A ver, si ahorita les vamos a llegar a eso ya. Entonces, llega la imputación formal. En la imputación formal, ¿ante quién hay que presentar? Al juez de control jurisdiccional, ¿no? Entonces, el fiscal todo lo que hace, todo siempre al juez de control jurisdiccional. El juez de control jurisdiccional, ¿qué va a hacer? Va a llamar a la audiencia de medidas cautelares, ¿no? ¿Alguien me podría, por favor, ayudar? En esta audiencia, justamente, como su nombre lo dice, van a dictar ya sea medidas cautelares de carácter real o personal. El artículo 231 bis, por favor, si alguien me podría ayudar. Doctor, Ya. artículo 231 bis. Medidas Gracias. cautelares personales. Cuando exista suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, la juez o el juez o tribunal, únicamente a petición del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares personales siguientes. Inciso 1. Fianza juratoria, consistente en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación. Inciso 2. Obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que él designe. Inciso 3. Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada en las condiciones que fije la juez o el juez o tribunal. Inciso 4. Prohibición de concurrir a determinados lugares. Inciso 5. Prohibición de comunicarse con personas determinadas. Inciso 6. Fianza personal o económica. La fianza económica podrá ser presentada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores o constitución de prendas o hipoteca. Inciso 7. Vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia
rastreo o posicionamiento de su ubicación física sin costo para éste. Inciso 8. Prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenará su arraigo a las autoridades competentes. Inciso 9. Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine la señora juez, el juez o tribunal. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia, la jueza, el juez o tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral. Y, inciso 10, detención preventiva únicamente en los casos preventivos por este código. Parágrafo 2. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva, la juez, el juez o tribunal deberán imponer alguna de las previstas en los numerales 1 al 9, parágrafos precedentes, excepto para las personas procesadas por delitos de femicidio, infanticidio y o violación de infante, niña, niño, adolescente. Parágrafo 3. Cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgará un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que se hubiera lugar. Parágrafo 4. A tiempo de disponerse la aplicación de las medidas cautelares previstas en los numerales 1 al 9, parágrafo 1 del presente artículo, la juez, el juez o tribunal determinará las condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado con la expresa advertencia de que la comisión de un nuevo delito o el incumplimiento de las reglas expuestas dará a la revocatoria de la medida y su sustitución por otra más grave, incluso la detención preventiva cuando ésta sea permitida por este código. Parágrafo 5. La carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, no debiendo existir al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad. Gracias. ¿No? Entonces hemos visto las diferentes clases de medidas cautelares personales, ¿no? Entonces, estos son, ¿no? La fianza juratoria, la obligación de presentarse ante el juez, la obligación de someterse a un cuidado o vigilancia, la prohibición de concurrir a determinados lugares, la prohibición de comunicarse con determinadas personas, la fianza personal o económica, también la prohibición de salir del país, que viene a ser el arraigo, ¿no? Y la detención domiciliaria, ¿no? Ahora bien, como lo dice el mismo código, la medida más gravosa en cuanto a las medidas cautelares personales es la detención preventiva. Y el mismo código nos ha ido, bueno, nos ha mm, enmarcado todo lo que ya estábamos hablando, ¿no? Que el fiscal tiene que acreditar, ¿no? Los riesgos procesales, ¿no? Que están establecidos en el artículo 234 y 235, que viene a ser el peligro de obstaculización o el riesgo de fuga, ¿no? Cuando hay estos dos, cuando el fiscal logra acreditar estos hechos, el juez va a determinar siempre la detención preventiva, ¿no? Y también el mismo código es bien claro, ¿no? Que en estos delitos de violación, infanticidio y feminicidio por la gravosidad de los hechos, es que el juez no puede determinar otras medidas. ¿Ya? Entonces hay que tener presente estos artículos al momento de las medidas cautelares, ¿no? Que es el momento donde estamos todos correteando, donde inclusive las autoridades están correteando porque generalmente son con aprendidos, entonces son súper rápidas las audiencias, ¿no? Te están agarrando hoy día, al día siguiente ya están presentando detención, eh, están presentando una imputación formal justamente solicitando las medidas cautelares, ¿no? También, ¿qué nos dice este código? Nos dice que si el juez va y otorga la detención domiciliaria, va a advertir al imputado de que no concurra, de que cumpla a cabalidad con lo que está disponiendo, sino el mismo juez va a revocar la detención domiciliaria y va a dictar la pena, la medida más gravosa, que es la detención preventiva, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para la detención preventiva?
nos indica el artículo 233, ¿no? Modificado por la ley 1173. ¿Qué nos indica? Tiene que haber la convicción, ¿no? La convicción de que el señor Raúl, en este caso que estamos analizando, es posible y probablemente el autor del hecho, ¿no? Y ahí está justamente esa imputación formal. ¿Cómo estaba demostrando su convicción? Porque teníamos el informe psicológico, teníamos la cámara GESEL, teníamos el informe social, teníamos la adecuación de la víctima en tiempo, modo, espacio, es decir, sabe cuándo ha sido el delito, sabe cómo ha sido el delito y dónde ha sido el delito, ¿no? Entonces, esa es la convicción bueno, que el fiscal tiene al momento de fundamentar esta posibilidad de que el señor Raúl, en este caso, sea el autor o partícipe en este hecho. También el fiscal tiene que demostrar la convicción de que esta persona no se va a escapar del país o que va a permanecer oculto. ¿No? Al momento de estar analizando la imputación formal, el fiscal también ha argumentado, ¿no? Por qué él tiene la convicción de que se va a escapar, ¿no? Por su declaración de la víctima, porque durante la etapa preliminar el señor Raúl no se dejaba notificar o no aparecía, digamos, en las calles, ¿no? Entonces, todos los elementos que les he ido mostrando es lo que demuestra que el fiscal tiene primero la convicción de que este señor es el agresor de la víctima y dos, la convicción de que este agresor se va a ocultar en del país o se va a escapar. Peor todavía cuando se le está denunciando un delito de violación infantil, niño, niña, adolescente, ¿no? Y como les iba diciendo, ¿no? En la imputación formal que nosotros tenemos hay un error, pero no es un error que va a poder anular la imputación formal, ¿no? No es un defecto absoluto, ¿no? Es un defecto relativo. ¿No? ¿Y cuál es este defecto? La duración, ¿no? Porque tiene que haber un principio de temporalidad al momento de aplicar esas medidas cautelares. ¿Por qué? ¿Por qué se pide todo esto? Porque la libertad también es un bien jurídicamente protegido y el mismo código dice que la pena más gravosa es privar de la libertad a una persona, ¿no? Pero no se puede privar a una persona de su libertad así nomás, ¿no? Tiene que estar debidamente fundamentado. Entonces, la imputación formal que les he mostrado está bien fundamentada. Evidentemente, no hay un plazo que estaba pidiendo el fiscal para que este señor esté en detención preventiva, ¿no? Pero tenemos otro recurso que es la apelación incidental, ¿no? Este caso, no he podido conseguir la apelación incidental, bueno, la resolución, pero justamente, a ver, hemos presentado la apelación incidental justamente al juez. No estábamos de acuerdo con el plazo porque estaba sin plazo, hemos presentado una apelación incidental. Ahora, el juez ha elevado obrados a vocal, a salas penales. Entonces, en salas penales nos han dicho que tiene que haber temporalidad y ahí es donde le han aplicado 6 meses. ¿Ya? Entonces, es una vía incidental. No me quiero salir del tema, pero estos requisitos tienen que estar bien fundamentados, como les iba diciendo, y por eso también el fiscal, al momento de realizar este documento de imputación formal, tiene que ser muy meticuloso al momento de fundamentarla. ¿Ya? Ahora bien, alguien que me podría ayudar con el artículo 232, que son los casos de la improcedencia a la detención preventiva. ¿Lo puedo leer, doctor? Por favor, colega. Artículo 232. Improcedencia de la detención preventiva. Parágrafo 1. No procede la detención preventiva. 1. En los delitos de acción privada. 2. En los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad. 3. Cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal debidamente certificada. 4. Cuando se trate de personas mayores de 65 años. 5. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a 4 años. 6. En los delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a 6 años siempre que no afecte otro bien jurídico tutelado. 7. Cuando se trate de mujeres embarazadas. 8. Cuando se trate de madres durante la lactancia de hijos menores de 1 año. Y 9. Cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una niña o un niño menor de 6 años o a una persona con un grado de discapacidad que le impida valerse por sí mismo. Parágrafo 2. En los casos previstos en el parágrafo precedente y siempre que concurran los peligros de fuga o obstaculización,
Únicamente se podrá aplicar las medidas previstas en los numerales 1 al 9 del artículo 231 bis del presente código. Parágrafo 3. Los numerales 4, 6, 7, 8 y 9 del parágrafo 1 del presente artículo no se aplicarán como causal de improcedencia de la detención preventiva cuando se trate de alguno de los siguientes delitos. 1. De lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. 2. Contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores. 3. De contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física sobre las personas. 4. De contenido patrimonial con afectación al estado de corrupción o vinculados. 5. De narcotráfico y sustancias controladas. Parágrafo 4. En delitos por violencia familiar o doméstica podrá considerarse la aplicación de la detención preventiva. Gracias. Ya, entonces aquí nos está estableciendo por qué no puede ir una persona a la detención preventiva, ¿no? Que en lo que es nuestra, bueno, el objeto del presente curso, la especialización que estamos haciendo en delitos sexuales, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Si va a haber un delito de violación, en el presente caso, violación de infante, niña, niña, adolescente, que el agresor haya tenido 69 años, igual se le aplica la detención preventiva, ¿no? Em, y todo lo que establece, ¿no? Inclusive si alegan ellos que son personas con discapacidad mental, por la gravosidad del delito, no se puede amparar estos agresores, y se podría decir, en este artículo, en el artículo 232 porque lo dice de manera clara y concisa, ¿no? El código, que por la gravosidad justamente de estos delitos, y especialmente los delitos de violación infantil, niña y adolescente, y por eso también les aconsejo, ¿no? Que siempre lean jurisprudencia, porque, a ver, el Tratado de Roma, ¿qué nos dice? Que la violación es considerado también un delito de lesa humanidad, ¿no? Obviamente aquí ya lo está dividiendo, pero es tan sensible este delito que por eso el código de manera objetiva también nos dice que por más de que seas una persona mayor de 65 años que alegues que no tienes capacidad mental de lo que estás haciendo, la detención preventiva igual se va a aplicar en contra de estas personas. ¿Ya? Bien. Bueno, como íbamos hablando, ¿no? Tiene que haber la convicción de que es probablemente el autor o partícipe de este hecho, ¿no? Tiene que haber la convicción de que este señor Raúl, en este caso, no se va a someter al proceso o va a obstaculizarlo, ¿no? Y ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 234? Numeral 1. Nos dice que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país. Tres vertientes: familia, domicilio, trabajo. Ese es un elemento que se constituye como un peligro para la fuga. ¿Por qué? Si yo no tengo familia acá, si no tengo un domicilio, si no tengo un trabajo, yo fácilmente me voy a poder escapar del país, ¿no? O permanecer oculto en el país, ¿no? Entonces, ¿qué se llama estos en su conjunto? Se llama un arraigo natural, ¿no? Entonces, si el imputado no tiene en este caso familia, no tiene domicilio, no tiene trabajo, entonces no tiene un arraigo natural. ¿Y qué nos está diciendo también esto del imputado? Que se va a poder escapar del país, ¿no? También que también tenga la facilidad de abandonar el país, ¿no? Que también esté realizando actos preparatorios de fuga. Y el numeral 7 que nos dice que el imputado no solamente va a constituirse como peligro efectivo para la víctima, sino también para la sociedad, ¿no? Entonces el fiscal, al momento de demostrar esa imputación formal, ha fundamentado, ha fundamentado que hasta el momento de la investigación, al momento de realizarse la imputación formal, el imputado en ningún momento ha demostrado que tenga familia, domicilio, trabajo, ¿no? O bueno, eso es la imputación formal es una cosa, ahorita vamos a llegar a lo segundo, ¿ya? Pero eso es lo que el fiscal tiene la convicción de que no hay y lo está fundamentando, ¿no? Si no tiene pruebas, ¿cómo puedo decir? Físicas o
pruebas como por ejemplo certificados de nacimiento o algo, como les digo, es la jurisprudencia que entra en ese momento. No existe jurisprudencia que nos indica que la víctima, por todos los hechos que relata en su valoración psicológica, indican pues cómo es el que el imputado es un peligro para la misma víctima y también para la sociedad por todos los hechos que la misma víctima relata cuando ha sido vejada, ¿no? Y ya, ahora también tenemos el artículo 235, ¿no? El peligro de obstaculización, ¿ya? Entonces, bueno, eso es lo que nos dice básicamente, ¿no? Que el imputado pueda destruir, modificar, ocultar, falsificar o suprimir elementos de prueba durante el desarrollo de la etapa preparatoria. Es decir, si yo tengo un delito y voy a estar en detención domiciliaria con salidas laborales, pero puede ser que yo también, aprovechando de que estoy en libertad, pueda ir donde a destruir en los informes psicológicos o a ocultarlos, un sinfín de cosas, ¿no? Por eso también el fiscal es que fundamenta en la imputación formal, o que el imputado pueda amenazar o influir negativamente sobre la víctima o los participantes, o que el imputado amenaza o influya negativamente sobre los operadores de justicia, o que el imputado induzca a realizar las anteriores acciones, ¿no? Entonces, es así que la imputación formal tiene que estar, como les iba diciendo, es una pieza clave, porque a partir de esta imputación formal se va a decidir la situación jurídica del agresor. ¿No? Y no es nomás de nombrarlo líricamente, el fiscal que no tiene familia, no tiene trabajo, que va a ser un peligro efectivo. No, tiene que hacerlo fundamentando. Y cuando no hay estas pruebas que yo les digo, entra la jurisprudencia, las sentencias constitucionales. ¿Ya? Ahora bien, como les iba indicando, el fiscal ha presentado su imputación formal. Ya hemos analizado la imputación formal. ¿No ve? Esta imputación formal tiene que estar debidamente fundamentada. En cuanto a la relación de los hechos, también tiene que estar identificando cómo, cuándo, dónde ha sido la agresión sexual. Y también tiene que fundamentar eh, estos peligros, ¿no? El peligro efectivo para la víctima. Tiene que fundamentar, ¿no? Que el imputado en libertad va a escaparse del país o que va a permanecer oculto o que va a obstaculizar el proceso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a presentar la imputación formal a la autoridad de control jurisdiccional, que viene a ser el juez de instrucción penal. ¿Ya? Ahora bien, se llevó la audiencia. Hemos tenido audiencia de imputación de medidas cautelares. ¿Cuál es el orden de las medidas cautelares? El Ministerio Público, el fiscal, tiene que fundamentar la imputación formal. La víctima, a través de sus abogados, en este caso también, ¿quién tendría que estar si la víctima es menor de edad? Sí o sí, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Luego pasan la palabra al agresor y también el agresor, al momento de que se instale esa audiencia, puede enervar los riesgos procesales que están fundamentados en la imputación formal. Es decir, el fiscal ha dicho no tiene domicilio, familia y trabajo, pero el imputado a través de sus abogados que va a decir, no, yo tengo familia. ¿Por qué? Porque estoy presentando certificados de nacimientos de mis hijos. Tengo trabajo, estoy presentando mi contrato y las planillas de pago. Tengo también domicilio. Ahí estoy presentando mi folio real, ¿qué se llama? Mi plano, las facturas de luz de mi casa. Entonces, el imputado es quien tiene que demostrar, tiene que dar frente, o sea, el fiscal obviamente va a fundamentarlo, pero quien va a dar frente a todo esto, quien va a desvirtuar es el imputado, ya a través de las pruebas que presente. ¿Qué nos dice aquí? Entonces, resolución número 719. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el señor Raúl. ¿Por cuál delito? Violación INA. Auto de consideración de medidas cautelares. Entonces, ya está acá, ¿no? Vistos. Entonces, acá está la resolución de imputación formal presentada por parte del fiscal, considerando, entonces el juez también va a considerar todo lo que se ha fundamentado. Va a considerar lo solicitado por el representante del Ministerio Público, va a considerar lo fundamentado por la parte víctima y también por la defensoría. Entonces aquí está, considera, y también va a considerar todo lo fundamentado por parte del agresor, que ahora en este caso es el imputado. Entonces considera, ¿no? Y aquí también dice, ¿no? Que también el fiscal ha presentado que el fiscal ha presentado su entrevista psicológica en cámara GES en la imputación formal, que qué decía esta entrevista psicológica, y aquí ya está la parte pertinente, todo lo que está considerando el juez, ¿ya? Ahora bien, esa es la parte importante.
El juez, después de todo, después de hacer este análisis, va a ir acreditando y enervando los riesgos procesales. Aquí, ¿qué dice? Que conforme todo lo que se está relatando, el artículo 233, numeral 1, en cuanto a la probabilidad de autoría y participación del imputado, se encuentra acreditado. Es decir, que el fiscal y bueno, las demás partes procesales, o sea, el fiscal, el víctima y DNA, han podido causar la convicción en el juez de que este señor, el señor Raúl Canaviri, es el agresor del hecho. Por eso el juez está concluyendo que este riesgo, bueno, que este elemento de la probabilidad de autoría y participación está acreditado. ¿Qué nos dice también esto? 234 numeral 2. Aún se encuentra acreditado. ¿Por qué? Hemos dicho, ¿no? Que es el artículo 234, las facilidades de abandonar el país o permanecer oculto. ¿Y esto cómo se puede enervar? Demostrando un arraigo natural, familia, domicilio, trabajo. En este caso, el agresor no ha mostrado estos hechos. Por eso es de que el juez está también indicando que el 234 numeral 2 y también se queda acreditado. También nos indica que conforme a la relación de la relación de los hechos que relata la víctima, conforme también lo que ha indicado en cámara GESEL, que es un peligro objetivo tanto para la misma víctima y para la sociedad por los hechos que la víctima está relatando, que se ha cometido en contra de su humanidad, el 234 numeral 7 aún se encuentra latente. Y también sobre influenciar negativamente sobre la víctima, sobre otros partícipes. ¿Por qué? Porque el fiscal, al momento de emitir su imputación formal, está pidiendo la detención preventiva. ¿Para qué? Para realizar actos. Entonces, estos actos de investigación, por ejemplo, la pericia psicológica, o que vayan a declarar más testigos, digamos, su papá y su mamá de la víctima no han declarado. Entonces, ¿qué dice el juez? Aún se encuentra acreditado, aquí hay un error, porque no son cuatro imputados, solamente es uno. Aún se encuentra acreditado. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que realizar estos actos de investigación y el imputado en libertad va a poder influenciar negativamente sobre estos funcionarios, ¿no? Por ejemplo, la perito en psicología forense o sobre los papás de la víctima, ¿no? Entonces, por eso está diciendo que el 235 numeral 2 también se encuentra acreditado. ¿Ya? Entonces, aquí es la parte resolutiva. ¿Qué dice el juez? El juez dispone que la presente causa se va a tramitar con la detención preventiva del señor Raúl Canaviri Alejo en el Centro Penitenciario de San Pedro. Como les iba indicando, esto hemos nosotros presentado un incidente de apelación incidental. ¿Por qué? Porque no hay un tiempo, ¿no? Entonces hay que cumplir con todos los requisitos para que estas resoluciones no puedan ser también incidentadas por la otra parte. Entonces, aquí el juez ha hecho un análisis de todo lo que es la imputación formal, todo lo que ha pedido el fiscal, ha indicado por qué están latentes estos peligros, por qué se encuentran acreditados, por qué el imputado puede, conforme a lo que se haya fundamentado por el fiscal, puede estar oculto en el país o puede escaparse, ¿no? O puede obstaculizar el proceso. Entonces, por eso está decidiendo la detención preventiva. ¿Ya? Eso es la resolución. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ah, Hola, buenas tardes. Buenas tardes, colega, la escuchamos. Buenas tardes, doctor, y a todos los participantes. Doctor, le cuento rápido. Tengo un defendido, una persona que me indica que ha sido acusado por el artículo 272 bis del Código Penal, que Violencia se familiar. refiere, sí, violencia doméstica. Pero desde el principio he revisado el cuadernillo tanto de investigaciones como el proceso. No se han subsanado muchísimas actuaciones. Por ejemplo, una de ellas es que no ha sido notificado para la declaración. Una vez que él ha hecho la declaración ante la fiscalía, el fiscal ha requerido nuevamente una nueva declaración, pero no ha sido notificado. Después no han sido notificados sus testigos, o sea, no han tenido citaciones para que ellos puedan apersonarse a declarar. Pero aún así,
como el señor contaba anteriormente con un abogado de oficio, no se han llevado a cabo todas las etapas preliminares. Es por ello que revisando el proceso hay la acusación formal por parte de la Fiscalía que se ha remitido al juzgado primero de instrucción en lo penal en Quillacollo. Le hablo desde Cochabamba. He Ya. revisado el proceso, si bien hay el pliego acusatorio, o sea, el proceso, la acusación, se da un término de prueba de 10 días para las pruebas de cargo y de descargo. Como el señor no tenía conocimiento de nada, incluso le han notificado recién cuando ha ido con mi persona a averiguar todo el proceso, em, tanto la víctima como el señor no ha presentado las pruebas de cargo y de descargo. Viendo esto, doctor, el proceso, el pequeño legajo, ha sido remitido al juzgado de sentencia para el juicio oral. La, la duda que tengo, si bien no se han cumplido con todos los pasos procesales para llegar al juicio oral, doctor, ya tenemos fecha para llevar a cabo la audiencia. Dígame, doctor, ante esta situación, yo como su abogada, ¿qué puedo hacer? Porque reviso y reviso todos los antecedentes desde la acusación, la La imputación. denuncia, desde la denuncia hasta la notificación que tenemos, pero no encuentro razón de ser, porque no, incluso, doctor, le digo así fehacientemente, no ha tenido una audiencia cautelar. No ha habido una audiencia en donde pueda decir que él se pueda defender en libertad o pueda tener detención preventiva. No hay en ninguna parte del proceso esa audiencia, pero él sí estaba en libertad, está en libertad, Está pero ahorita, no hay, está en libertad pura y simple. sí, no hay la audiencia em, para definir su libertad o su detención preventiva. Empezando desde ahí, he revisado todo y no hay, doctor, no hay tanto en el juzgado como en el Ministerio Público y como en todos los actos investigativos, hay muchas cosas que han ido mal o no, no se han llevado a cabo. Dígame, Mire, doctor, ¿qué puedo hacer? Porque ya ahora, tenemos fecha de audiencia de sí, ahora juicio oral. lo único que queda es justamente, como iba mencionó el colega, es plantear un incidente de actividad procesal defectuosa. Colega. Hubiera sido que en la etapa preliminar o preparatoria, cuando estaba con el juez de control jurisdiccional, justamente quejarse de todos estos actos, porque tiene que haber sido sí, una audiencia de medidas cautelares. Sí, Inclusive con esta actividad procesal defectuosa en el tribunal puede realizarse una audiencia de medidas cautelares, porque, a ver, en la imputación formal, ¿qué está pidiendo el fiscal? su acusación, ha remitido su acusación formal No, no, pero en la imputación formal, ¿está de pidiendo la detención imputación formal. domiciliaria o preventiva o qué Mm, está pidiendo? Nada, la condena, directamente la condena. En la Eso es imputación lo que dice. formal, Mm, sí, en la imputación formal dice solicitud. Solicitamos la condena al señor tantos tantos por el delito tipificado en el artículo 272 del Código Penal, bis del Código Penal. ya, mire, le planteo tres soluciones. Obviamente tendría que Mm, leer los documentos, ahorita sí, ya, hablándole, no lo podría hacer exactamente, pero sí. Lo primero es actividad procesal defectuosa, ¿ya? ya. Segundo, analizar bien la imputación formal, ¿no? A lo que me está diciendo que ese proceso ha iniciado mal. Entonces, si está mal hasta ahorita, lo más probable es que la imputación formal esté mal, Mm, ¿no? sí, Entonces, sí, podría plantear el incidente de nulidad de imputación formal por defectos absolutos. Ya, y correcto. ahí tiene que identificar todo lo que está erróneo en la imputación, todo lo Mm, que no se enmarca en el artículo que hemos leído, ¿no? Cómo tiene que estar realizada la imputación formal. sí, sí, siguiendo su clase, doctor, he ido Ajá. revisando y efectivamente hay muchísimas cosas que no ¿Ve? existen. Entonces, no, de por sí, si logra identificar problemas en cuanto al tiempo, modo, espacio en la imputación formal que no están de manera clara, que no se han notificado, entonces nulidad de imputación formal.
por defectos Ya. absolutos, ¿ya? Entonces, con esta nulidad, bueno, si es que se da el caso que ya vaya presente, porque tiene que estar bien fundamentado también, Sí. eh, inclusive puede retrotraer actuados hasta el momento de la imputación formal. ¿Ya? Mm, Entonces, podría retrotraer de lo que están entrando a juicio, que se lleve sí. nuevamente la etapa preparatoria desde la imputación formal como corresponde. Ahora bien, con todo lo que está pasando, todas estas irregularidades, ya están pidiendo sentencia, ya están pidiendo condena, ya está pues en peligro la libertad de su patrocinado. También puede Sí, activar una acción constitucional. ¿Cuál es esta? La acción de libertad. de libertad. Sí. Esos son los Acción. tres que yo le aconsejaría. Obviamente tendría que leerlo más, pero sí a grandes rasgos yo le aconsejaría que lea bien la imputación formal, porque como les he dicho, este Ya. es documento clave, la imputación formal. Sí, aquí tengo la imputación formal y es eso lo que requieren, ¿no? La condena por el tipo de delito. Y no está mal, está muy mal la imputación. ¿Por qué van a pedir condena? Si la imputación formal justamente es para asegurar la presencia del, bueno, en mi caso, ¿no? Del Raúl durante el proceso. No estoy pidiendo ahorita condena porque no estoy en la etapa. Estoy en la etapa preparatoria, en la etapa donde se investiga. Condena se Y, pide justamente en la acusación formal, que es distinto a la imputación formal. y mire que lo está haciendo la fiscalía. La fiscal Bueno, es la que está solicitando. sí, siempre hay esta clase de problemas, ¿no? En la cotidianidad de los casos que tenemos, siempre hay algo nuevo, ¿no? Pero son estas herramientas y también no está de más también hacer una queja a la Fiscalía Departamental, ¿no? Ya, a la fiscalía departamental, ¿no? Claro, sí, porque la fiscal de materia, fiscal Sí, jerárquica, ¿no ve? La departamental, a ellos se deben la ellos. departamental. Sí. Eh, bueno, entonces revisaré muy bien, doctor, y para, de acuerdo a todas sus recomendaciones, hacer Ujú. pues un memorial y presentar. Gracias. Sí, colega. Siempre hay que analizar y hay que estar ojo al charque con esto de que se cumplan las formalidades, de que se cumplan los requisitos, todo esto, ¿no? Sí, incluso el investigador en la etapa de la investigación no ha hecho muchísimas cosas, como por ejemplo del rehab, del domicilio, Es que declaración ya, sí, situacional por eso así. justamente, porque justamente una de las vertientes de la actividad procesal defectuosa justamente es la indefensión que está causando todos estos actos. Porque hay que tener en cuenta que la defensa también es amplia y restricta, ¿no? Y es un derecho, es parte del debido proceso que si me están acusando o si indicando un delito, yo pueda defenderme, ¿ya? Entonces les aconsejo Ya, eso, esas herramientas te aconsejo, colega, ¿ya? ya. Muy Vamos a gentil, continuar. doctor. Listo. Gracias. Listo. Bueno, entonces, como les iba diciendo, ¿no? Las etapas. La etapa preliminar, la etapa preparatoria y el juicio oral. La etapa preliminar, el inicio, ¿no? Entonces, vamos aquí, ¿qué vamos a colectar? Indicios son los actos o hechos, circunstancias y efectos a partir de los cuales se puede inferir la existencia de otros hechos a través del razonamiento y la lógica. ¿Ya? Entonces, en la etapa preliminar, ¿qué se van a colectar? Indicios. En la etapa preparatoria, ya una vez se ha hecho la imputación formal, se ha llevado a las medidas cautelares, el juez ha emitido su resolución, ¿no? De las medidas cautelares y el fiscal que va a acreditar evidencias. ¿Y qué son las evidencias? Son los medios que permiten la aceptación o rechazo de la... ¿Dónde está? Son los medios que permiten la aceptación o rechazo de un hecho. Provienen de testimonios, objetos, documentos, antecedentes que demuestran y aclaran la confirmación de los hechos. Y en la etapa de juicio que vamos a tener son las pruebas. ¿Y a qué se denominan las pruebas? A un conjunto en general de todo aquello que sirve para tomarlos, para tomar una verdad como cierta en una proposición. Están integradas por conclusiones y resultados de los exámenes de las evidencias que permiten confirmar o desvirtuar una hipótesis o una afirmación. Ahora bien, durante el proceso, no, yo lo estoy diciendo de una manera muy genérica, agresor, ¿no? Pero durante el proceso, el ciudadano va a tener diferentes denominaciones, va a tener diferentes, sí, denominaciones.
En la etapa preliminar va a ser sindicado, denunciado o querellado. ¿Ya? En etapa preparatoria, con una imputación formal, que va a ser el imputado. En la etapa del juicio, cuando existe una acusación formal, ¿qué se le va a decir? Acusado. ¿Ya? Esos son los diferentes denominativos correctos para emplearlos en cuanto a la situación del agresor, ¿no? De la persona que se está investigando, ¿no? Ahora bien, como les he ido mostrando, ¿no ve? El fiscal pide la detención preventiva para realizar actos de investigación, ¿no? Porque no hay que olvidar que el artículo 297, vamos a ver si estoy en lo correcto. El artículo 297 nos indica quién es el que va a ser el director de la investigación. ¿Quién va a ser el dueño de la investigación? No, no el dueño, es un término mal empleado, el director de la investigación. ¿Quién va a ejercer esta investigación? Es el fiscal, ¿no? El artículo 297 nos indica justamente en su nomen juris, dirección funcional, ¿no? Y es la dirección funcional de la investigación que la va a hacer el fiscal. Entonces, actos de investigación que quiera demostrar el agresor para justamente en un futuro demostrar su inocencia, tiene que pedirlos al fiscal, ¿no? Igual la víctima para demostrar la culpabilidad del agresor va a pedir requerimientos y a quién le van a pedir al fiscal. ¿Por qué? Porque él es el que ejerce la dirección funcional. Ahora bien, el fiscal no está actuando, no está emitiendo requerimientos, ya sea para una o por la otra parte, tenemos la herramienta del control jurisdiccional, ¿no? Como ya lo íbamos diciendo. Entonces, actos de investigación, ¿qué es lo que pide generalmente el fiscal? Pide una inspección técnico ocular, la pericia psicológica, la pericia biológica, la pericia genética, la pericia toxicológica, la pericia informática, el anticipo de prueba, ¿ya? Ahora bien, estas pericias tienen que estar debidamente fundamentadas, ¿no? Si nosotros o el mismo fiscal va a pedir una pericia, tiene que pedir con los puntos de pericia establecidos por el IDIF. Por ejemplo, la pericia biológica tiene como puntos de pericia, no, ahorita no estoy con el manual, pero sí sé dos principales, que es determinar la presencia de daño a consecuencia del hecho. También tiene la de determinar el estrés postraumático, ¿no? Miren, las pericias son muy importantes porque en la etapa del juicio vamos a poder ver cuál es la afectación que ha tenido la víctima. Por ejemplo, en el delito de violación, que en el caso en concreto, delito de violación INA, pericia psicológica va a poder determinar si la víctima realmente está afectada por el hecho, más allá de su presunción que sí tenemos, ya tenemos una prueba fundamental. Podemos pedir la pena máxima porque la víctima, a partir de este hecho, ya no es la misma, ¿no? Eso es lo que generalmente concluyen las pericias psicológicas cuando hay afectación en las víctimas, que la víctima no es la misma, que ya no, que antes era una persona estudiosa, pero a consecuencia del hecho a veces no quiere ni ducharse. ¿Y eso en qué se traduce en un daño psicológico, ¿no? A consecuencia del hecho. O la pericia biológica, es decir, ha habido una agresión sexual y la víctima no identifica a su agresor porque han sido tres personas. Obviamente los tres los conoce, pero hay muestras de semen. Entonces, la pericia biológica nos va a poder determinar si esas muestras corresponden a esperma o antígeno prostático, ¿no? Una vez que ya tengamos la pericia biológica y tengamos, bueno, en el mejor de los casos se ha podido detectar semen, entonces entra la pericia genética. ¿Para qué? Para la comparación genética del perfil genético, justamente. Entonces hay tres agresores, hay una muestra de semen. Van a ir los tres agresores y van a determinar el perfil genético. O sea, hay el agresor uno, 2 y 3, pero la pericia genética corresponde con el agresor 3. Entonces el agresor 3 es el que ha cometido el acto de violación, ¿no? O por ejemplo, tengo un caso donde la víctima no se acordaba nada y nosotros éramos, ¿por qué así? Entonces la víctima en su declaración dice, he tomado trago, me he dormido, y ya no me acuerdo nada, solamente me acuerdo que una persona estaba encima de mí. Hemos hecho la pericia toxicológica y hemos podido encontrar en su sangre, bueno, en los peritos obviamente han encontrado su sangre, sustancias que más allá del alcohol han utilizado sustancias que utilizan las famosas pildoritas, ¿no? Para que la víctima no se pueda acordar.
Entonces son muy importantes las pericias al momento de realizar la investigación, más que todo cuando hay multiplicidad de agresores o cuando los casos se caratulan como contra los autores, ¿no? Entonces, conforme a la declaración de la víctima y a las pericias que se vayan a realizar, vamos a poder dar con los agresores o vamos a poder individualizar en este caso a los agresores, ¿ya? ¿Qué son las pericias? Se llama prueba pericial a la actividad que realizan personas ajenas a las partes, es decir, los peritos, ¿no? Cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. El IDIF tiene se divide el IDIF en varios consultorios, se podría decir, de peritos. Unos están especializados justamente en genética forense, otros en psicología forense, otros en informática forense. Entonces, como lo dice, ¿no? Son personas especializadas de alguna ciencia, arte o técnica. ¿Ya? En este caso son ciencias. La prueba pericial permite al juzgador una mejor valoración de un medio de prueba o la dilucidación de una duda acerca de la existencia o inexistencia de los hechos que se sustancian en el proceso penal y requiere de conocimientos técnicos y científicos. Ahora bien, justamente, ¿no? Cuando vamos a solicitar una pericia tiene que estar debidamente fundamentada, ¿no? Aquí está la declaración de la verdad. Solicitud. Entonces, aquí estamos solicitando, ¿no, señor? Tan, tan, tan. Aquí están los artículos, ¿ya? Y como les iba indicando, tenemos que precisar qué puntos de pericia queremos, ¿no? No es decir, yo quiero pericia genética. No, hay que precisar para obtener el perfil genético. Pericia psicológica, para determinar la credibilidad del testimonio o para determinar la existencia o inexistencia del daño psicológico o el estrés postraumático. ¿Ya? Entonces, el fiscal tiene sus brazos operativos, ¿no? No hay que como les iba diciendo, el fiscal es el que ejerce la dirección funcional. Entonces, él es el que va a pedir requerimientos a diferentes instituciones. Sus brazos operativos del fiscal son el IDIF y el IDCUP en cuanto a las pericias, ¿no? Entonces, se pide al IDIF, digamos, la pericia psicológica. Se va a hacer una designación de perito, justamente se tiene tiene que consignar los puntos de pericia y el perito ya va a señalar, bueno, el fiscal va a señalar día y hora de juramento de perito. Ya estos son los pasos que se hacen cuando existe una pericia, ¿no? Se van a notificar las partes, se deja el requerimiento, bueno, el perito te pide los antecedentes del caso, porque sí, más que todo en las pericias psicológicas, para ver, ¿no? ¿Qué ha pasado antes? Para que ella también ya pueda hablar con la víctima y ya conforme a sus entrevistas determinar si tiene un daño psicológico o no. Y después de haber hecho todo esto, el perito va a sacar su dictamen pericial, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles. Como les iba indicando, el fiscal emite requerimientos, ¿no? En fiscalía tenemos algo que se llama el JL2, ¿no? Es una herramienta justamente que el fiscal utiliza para que sea más rápido la coordinación que va a hacer con el IDIF o con el IDCUB. Pero no todas las entidades tienen acceso a este JL2. Tal es el caso de la Defensoría. Miren, aquí está un requerimiento fiscal donde justamente la autoridad de la investigación, que es el fiscal, justamente está pidiendo a la Defensoría un informe psicológico. No sé si lo pueden apreciar. Ya. Bueno, ese es su requerimiento, lo vamos a decir en términos muy generales, un requerimiento mm, mm, común, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el formato de los requerimientos que van a ir a la FELCB o a las defensorías, o si el hecho ha pasado en un alojamiento, el fiscal justamente va a pedir al dueño del alojamiento que emita las grabaciones o que emita el libro, ¿no? De los registros. Entonces, esos son los requerimientos comunes, se podría decir. Estos son los requerimientos que el fiscal hace a través del sistema JL2 específicamente para pedir las pericias, ¿no? Entonces aquí se consigna el número del caso,
las partes, el delito y ya estamos, ¿no? Como íbamos indicando, los antecedentes. Entonces aquí indica el fiscal lo más relevante y aquí estamos, ¿no? ¿Cuáles los puntos de pericia? ¿Qué está pidiendo el fiscal? Está pidiendo que de todos estos hechos se determine la presencia del daño psicológico o consecuencias del hecho. Está consignando un plazo y también está fundamentando, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué está pidiendo al IDIF estas pericias? Y aquí está fundamentando, ¿no? Que la ley del Ministerio Público, la ley 260, le faculta, también el Código de Procedimiento Penal, ¿no? Entonces, es este requerimiento que va a dar paso a que el perito pueda uno, que ya sea notificado y dos, que el perito ya también tenga conocimiento del hecho de manera previa, ¿no? Por eso el fiscal también está cocinando los antecedentes. Bien, estas son las pruebas, ¿no? Entonces, como les iba diciendo, ¿no? Está la imputación formal, está la resolución de medidas cautelares y el fiscal estaba pidiendo la investigación, ¿no? Estaba pidiendo la detención preventiva justamente para poder investigar sin la inferencia del imputado de sus familiares. Y esos son los requerimientos que va a ir emitiendo, ¿no? Pericias, requerimientos, anticipo de pruebas o también citaciones para testigos. Entonces, en este tiempo el fiscal es lo que hace, ¿no? Emite requerimientos, ¿para qué? Para poder llegar a la verdad histórica de los hechos, ¿no? Entonces, esto es en esencia la etapa preparatoria, es decir, si el juez nos da 3 meses para que el fiscal investigue, ya está investigando. Estos son los requerimientos que está haciendo. Estas son las pericias que está pidiendo. Ahora, si el fiscal no tiene suficiente tiempo, puede ampliar el plazo de la investigación por 6 meses. Vencido este plazo, ¿qué va a hacer? El fiscal va a emitir lo que nos estaba mencionando el anterior colega, ¿no? Una acusación formal, ¿ya? A ver, ¿alguien podría leérmelo el artículo 323, por favor? El artículo 323, por favor. Doctor, el que hizo actos conclusivos. Sí, por favor. Ya. Artículo 323. Actos conclusivos. Cuando el fiscal concluya la investigación, número 1, presentará ante el juez de instrucción la acusación si estima que la investigación proporcionada fundamento para el enjuiciamiento público del imputado. 2, requerirá ante el juez de instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación de procedimiento abreviado o de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación. Numeral 3. Decretará de manera fundamentada el sobreseimiento cuando resulte evidente que el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él, y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación. En los casos previstos en los numerales 1 y 2 remitirá al juez o tribunal de actuaciones y evidencias. Gracias, muchas gracias. Entonces, de nuevo, ¿no? Imputación formal, el fiscal ha pedido un plazo para investigar, el juez le está dando ese plazo para investigar, el fiscal ha realizado sus investigaciones, ha podido obtener las pericias, ha podido recabar declaraciones, en sí, ha podido tener suficientes elementos para qué, para avanzar a la siguiente etapa, el juicio. ¿Y el juicio con qué va a iniciar? Justamente con la acusación formal. Acusación formal. El agresor en ya cuando se presenta una acusación formal adquiere la calidad de acusado. ¿Ya? Y tiene que estar con lo mismo de la imputación formal, ¿no? Tiene que estar bien fundamentado, tienen que estar todos los elementos probatorios que están fundamentando la acusación formal y también tiene que estar el petitorio que está pidiendo con el fiscal. Cuando está presentando una acusación formal en contra de una persona, está pidiendo, ahí sí, que se lo sentencie. Y está pidiendo una sentencia condenatoria, ¿no? Y no está pidiendo de manera lírica, ¿no? Como les iba indicando, está pidiendo de manera fundamentada. Está
desglosando todos los elementos de prueba. En la pericia psicológica, ¿qué establece el dictamen pericial? Establece la víctima, que ya no es la misma, todo esto entra, o que la víctima no se podría acordar, sin embargo, cursa la pericia toxicológica, donde la misma víctima indica que ha tomado refrescos, pero en la pericia toxicológica hemos podido evidenciar que había tomado pastillas para que bueno, el acusado le había dado pastillas para dormir o... La verdad no sé estos nombres de las pastillas, pero que estaban con esas sustancias. Entonces, todos estos elementos van a fundamentar para que el fiscal presente su acusación formal. ¿Ya? Ahora bien, presenta su acusación formal. Nos remitimos al artículo 340, por favor, si alguien me podría ayudar. Por favor, alguien. El 340. Ya, yo lo voy a leer. El artículo 340. Miren, el fiscal ha presentado su acusación formal. Eso quiere decir que estamos yendo a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa del proceso? El juicio. ¿Y qué nos dice? Preparación del juicio. 1. Recibida la acusación ante el juzgado o tribunal competente y radicada la causa en el día, la autoridad judicial, eso quiere decir, ¿no? Que el tribunal de sentencia o el juzgado de sentencia va a notificar al Ministerio Público para que presente las pruebas, para la presentación física de las pruebas ofrecidas dentro del plazo de 24 horas. ¿Ya? La juez o el presidente del tribunal de sentencia, dentro de las 24 horas de recibidas las pruebas de la acusación fiscal, notificará a la víctima o querellante para que presente su acusación particular o se adhiera a la acusación fiscal y ofrezca las pruebas de cargo dentro del término de 10 días. En caso de que se ofrezcan otras pruebas distintas a las referidas en el pliego acusatorio del Ministerio Público, obtenidas legalmente, estas deberán ser presentadas con la acusación particular o con la adhesión a la acusación fiscal. El no ejercicio de este derecho por la víctima no va a impedir su participación en el juicio y en las etapas posteriores conforme al artículo 11 del presente código. Vencido el plazo otorgado a la víctima o creyente con o sin su pronunciamiento, se notificará bueno, se pondrá en conocimiento al imputado de la acusación fiscal en su caso del creyente y las pruebas del cargo ofrecidas para que él tenga un plazo de 10 días y pueda ofrecer pruebas de descargo, ¿no? Y vencido el plazo otorgado al imputado conoce su procedimiento, el juez o tribunal de sentencia dictará auto de apertura de juicio, ¿no? Entonces, el fiscal va a presentar su acusación formal. ¿A quién va a presentar su acusación formal? Al juzgado en este caso de instrucción. El juzgado de instrucción tiene que remitir los actuados al juzgado o tribunal de sentencia, ¿no? Justamente para que se emita una sentencia. Ya ahí el cuaderno, el expediente, el juez o el juzgado de sentencia, ¿no? Va a notificar nuevamente al fiscal ¿para qué? Para que presente sus pruebas, ¿no? Una vez el fiscal que haya presentado sus pruebas, ¿qué va a hacer el juez de sentencia o el tribunal de sentencia? Va a notificar a la víctima, ¿no? Y en este caso, como la víctima es menor de edad, también tiene que haber la defensoría. Entonces, tiene que haber la notificación a la víctima y a la defensoría. ¿Para qué? Para que en 10 días, como dice, ¿no? Pueda presentar su acusación particular, adjuntando las pruebas que nosotros tenemos, ya en el plazo de 10 días. Vencido este plazo, exista un no pronunciamiento, el juez de sentencia o tribunal de sentencia va a notificar al agresor para que presente sus pruebas de descargo. Vencidos estos plazos, se va a iniciar con el juicio. ¿Ya? Eso es si el fiscal presenta su acusación formal, que en pocas palabras estaríamos avanzando a la siguiente etapa. La siguiente etapa, ¿cuál es? El juicio. ¿Y el juicio para qué es? Para que justamente se emita una sentencia. Y por eso el proceso van a preparar las copias que se van a quedar en el juzgado de instrucción, pero
el expediente con todos los actuados que se han hecho, todo lo que se ha podido recabar en este tiempo, va a ir a un juzgado o tribunal de sentencia, ¿no? Esa parte, entonces, es si el fiscal presenta su acusación formal. Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 323 también? Nos indica que si el fiscal no ha podido encontrar suficientes elementos de prueba o no ha podido individualizar al agresor, es decir, en las pericias psicológicas no había semen, no había antígeno prostático, la víctima duda en que si su agresor es, yo qué sé, el sujeto uno o el sujeto 3, no ha podido individualizarlo, entonces va justamente a presentar su sobreseimiento, ¿ya? Esto es el sobreseimiento. Que igual, tiene que estar de manera fundamentada el sobreseimiento. Igual tiene que consignar todas las pruebas que se han logrado recabar, tiene que desglosar estas pruebas, tiene que indicar por qué el acusado no está sido debidamente identificado. Entonces tiene que estar también fundamentado. ¿Ya? Ahora bien, tenemos un caso. Han presentado una acusación formal. Estamos bien, estamos preparándonos para ir al juicio. Vamos a hacer todas las notificaciones que nos establece el 340 para ir justamente al juicio. ¿Qué pasa si nos notifican, o bueno, nuestra patrocinada o notifican con un sobreseimiento? Tenemos la misma herramienta, ¿no? En el rechazo, este es un término bien importante, ¿no? En el rechazo, en la etapa preliminar, ¿qué se va a hacer? Se va a objetar el rechazo. Pero acá, cuando hay un sobreseimiento, ¿qué se va a hacer con el sobreseimiento? Se va a impugnar el sobreseimiento. ¿Ya? El denominativo cambia, la etapa recursiva en estos ambos, dentro de estos ambos casos, ya sea rechazo o sobreseimiento, cambia, porque el rechazo se objeta, el sobreseimiento se impugna, ¿ya? Y ya también tenemos lo que son los plazos, ¿no? Que el artículo 324 nos lo dicen de manera clara y concisa, ¿no? Que una vez notificados nosotros, el fiscal tiene 5 días, bueno, nosotros tenemos 5 días para impugnar el sobreseimiento. Presentamos al mismo fiscal de materia. Y el fiscal de materia nuevamente tiene que elevar obrados al fiscal departamental. ¿En qué plazo? 24 horas. Igual, el fiscal departamental tiene 10 días. ¿Para qué? Para confirmar este sobreseimiento o para revocarlo. Esa es la diferencia también. Si el fiscal departamental le ordena al fiscal departamental, si el fiscal departamental le ordena al fiscal de materia revocar el sobreseimiento, también le va a conminar al fiscal de materia a que en 5 días presente su acusación formal y poder seguir con el procedimiento, ¿no? Es decir, acusación formal, ¿para qué? Para irnos al juicio. ¿Ya? Entonces, esos son los dos últimos actos que hace el fiscal justamente al momento de terminar la etapa preparatoria. ¿Ya? También puede determinar el procedimiento abreviado, ¿no? Pero el procedimiento abreviado tiene su propio procedimiento también y es la parte acusada que generalmente lo solicita. ¿Ya? Eh, alguien, por favor, si podría apagar su micrófono, se escucha resonancia. Valentina Duchen, por favor, su micrófono. O licenciada Hilario, por favor, si podría colaborarme. Bueno, el tema de la etapa preparatoria. Les agradezco mucho su participación, el interés por preguntar. Y bueno, muchas gracias por todo esto. ¿Alguna pregunta más complementaria? Siendo que ya también estamos ya un poco que hemos rebasado la hora. ¿Alguien más? Desde aquí se hace cargo el fiscal litigante, ¿no? Si pasa a la siguiente etapa. Al juicio. Sí, efectivamente, cuando nos vamos al juicio, ahora no hay fiscales investigadores y fiscales litigantes. Los fiscales investigadores justamente se encargan de la etapa preparatoria y los fiscales litigantes en la etapa del juicio. Listo, compañeros, muchas gracias por su participación.
abierto a cualquier consulta en un futuro y nuevamente gracias y bueno, yo les aconsejo, ¿no? Que sigan este camino de formarse, ¿ya? Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, Hasta luego. doctor, a todas y todos por su Gracias, doctor. participación. Nos conectamos la Gracias, siguiente doctor. Muy sesión, por excelente favor. Hasta explicación. pronto. Gracias, hasta luego.